Imagina que estás sentada en el sofá de tu casa, leyendo un libro, tranquila, con una taza de café en la mano derecha. Y entonces, sin previo aviso, tu mano izquierda alcanza el libro y lo cierra. Lo cierra, sola, sola, que tú hayas querido hacerlo, sin que hayas enviado ninguna orden, sin que hayas pensado nada parecido a cierra el libro. Lo miras. Es tu mano. La reconoces. Esa marca pequeña cerca del pulgar, esas uñas que necesitan cortarse, esa piel que conoces desde que naciste. Pero no la reconoces en lo que acaba de hacer. La abres de nuevo, encuentras la página, vuelves a leer, y la mano izquierda vuelve a cerrar el libro. Esta vez la agarras con la derecha, la contienes, pero sientes, y esto es lo que más te asusta, que empuja, que quiere hacer algo, que tiene intención. ¿Qué parte de ti está en esa mano? ¿Qué parte de ti no está? Esto no es una historia de ciencia ficción. No es un experimento mental diseñado para hacerte sentir incómoda antes de la clase de filosofía. Esto le pasó a Karen Bain, una mujer real, nacida en Nueva Jersey, que vivió durante décadas con una mano que no obedecía. Una mano que la abofeteaba, que desabrochaba los botones de su blusa justo después de que ella los abrochara, que intentó estrangularla mientras dormía, su mano, su propia mano. El nombre médico del síndrome que la afectó tiene varias versiones: síndrome de la mano alienígena, síndrome de la mano ajena, o en los textos más antiguos, el nombre que le pusieron los médicos que lo describieron por primera vez hace más de un siglo. Pero ningún nombre técnico captura lo que significa vivir con él. Para eso, hay que escuchar a las personas que lo padecen. Y cuando las escuchas, entiendes que estás ante algo que va mucho más allá de una curiosidad neurológica. Estás ante la pregunta más antigua y más difícil que el ser humano ha formulado. Neurología imposible. Empecemos por lo que sabemos, por el caso que cambió la manera en que la neurología entiende el yo. Es 1908. Carl Goldstein, un neurólogo alemán de 34 años que trabaja en Frankfurt, recibe una paciente que presenta algo que él nunca ha visto y que no sabe cómo clasificar. La mujer tiene lesiones en la zona frontal izquierda del cerebro, consecuencia de un accidente vascular, y su mano izquierda, la mano del lado contrario a la lesión porque el cerebro funciona de forma cruzada, ha comenzado a comportarse de manera autónoma, no violenta, no dramática como en los casos que vendrían después, simplemente independiente. La mano agarra cosas, se mueve sola hacia objetos que la paciente no ha decidido tocar. Parece tener preferencias propias. Goldstein lo documenta, lo publica, lo llama, en alemán, con esa precisión clínica que tiene la medicina de principios del siglo XX, Die fremde Hand. El artículo pasa sin demasiada atención. En 1908 hay muchas otras cosas que ocupan a la neurología. El cerebro es todavía fundamentalmente un misterio. No hay resonancia magnética, no hay tomografía. Hay los síntomas que describe el paciente, hay la autopsia que a veces revela qué salió mal, y hay el ingenio clínico de médicos que tienen que construir mapas del terreno sin haberlo visto desde arriba. El caso de Goldstein duerme en los archivos durante décadas, y entonces llega la era de la cirugía del corpus callosum. El corpus callosum. Antes de continuar necesitas saber qué es, porque es el centro de esta historia. Tu cerebro tiene dos hemisferios, ya lo sabes, en la primera cosa que aprendes cuando empiezas a interesarte por el cerebro. Dos hemisferios, izquierdo y derecho, aparentemente simétricos, funcionalmente distintos. El izquierdo controla el lado derecho del cuerpo.
El lenguaje en la mayoría de personas vive principalmente en el izquierdo, la percepción espacial en el derecho, pero lo que no se enseña tanto es esto. Los dos hemisferios se comunican constantemente. Hay una estructura, un haz de fibra nerviosa, más de 200 millones de axones que los conecta, que permite que lo que procesa el hemisferio izquierdo sea conocido también por el derecho y viceversa, que permite que los dos mitades de tu cerebro trabajen como uno. Esa estructura es el corpus callosum. Ahora imagina que la cortas. No es un experimento imaginario. En los años 50 y 60 del siglo XX, neurocirujanos de los Estados Unidos comenzaron a cortar el corpus callosum de pacientes con epilepsia severa. La lógica era simple y brutal. Si las convulsiones se propagaban de un hemisferio al otro a través del corpus callosum, cortarlo podría salvar a personas que de otro modo tendrían ataques múltiples diarios, devastadores, que les impedían tener cualquier tipo de vida funcional. Funcionó. Las convulsiones se controlaron. Y los pacientes, en apariencia, estaban perfectamente bien. Caminaban, hablaban, comían, leían, trabajaban. Si no conocías su historial, no notabas nada raro. Hasta que Roger Sperry y Michael Gazzaniga empezaron a hacerles preguntas. Sperry, que ganaría el Nobel de Medicina en el Yo Somos por este trabajo, y Gazzaniga desarrollaron una batería de experimentos que usaban la geometría del sistema visual humano para hablar con cada hemisferio por separado. Funciona así. Cuando fijas los ojos en un punto central, todo lo que está a tu izquierda va al hemisferio derecho, y todo lo que está a tu derecha va al izquierdo. Si muestras una imagen solo en el lado izquierdo del campo visual, muy brevemente, antes de que los ojos tengan tiempo de mover, el izquierdo no sabrá nada de ella. En una persona normal esto no importa. El corpus callosum transmite la información inmediatamente de un hemisferio al otro. En una fracción de segundo los dos saben lo mismo. Pero en los pacientes con el corpus callosum cortado, los que comenzaron a llamarse pacientes de cerebro dividido, no hay transmisión. Lo que ve el hemisferio derecho se queda en el hemisferio derecho, para siempre. Y lo que encontraron Sperry y Gazzaniga al explorar esto fue algo que todavía hace temblar los cimientos de lo que creemos sobre la conciencia. Mostraban una imagen al hemisferio derecho, una pala, por ejemplo. El paciente no podía decir qué había visto, porque el lenguaje está en el izquierdo y el izquierdo no había visto nada. Pero si le pedían que eligiera, con la mano izquierda, que controla el hemisferio derecho, entre varios objetos sobre la mesa, la mano elegía la pala, sin vacilar. El hemisferio derecho sabía, y a veces cuando el hemisferio izquierdo intentaba hacer algo con la mano derecha, el hemisferio derecho, que tenía sus propias ideas, sus propias intenciones, respondía con la mano izquierda haciendo lo contrario. Los investigadores lo observaban como un fenómeno de laboratorio. Los pacientes lo vivían como algo mucho más perturbador. Karen Vine nació en 1960. A los 27 años, después de años de epilepsia severa, los médicos le propusieron la cirugía de corpus callosum. Era 1987. El procedimiento tenía décadas de historia. Había sido aplicado a cientos de pacientes. Para ella, que tenía hasta 10 ataques al día, parecía la única salida. La operación fue bien. Las convulsiones se redujeron dramáticamente. Karen pudo retomar su vida. Y entonces comenzó lo otro. La mano izquierda empezó a hacer cosas. Primero pequeñas, agarraba objetos que ella no quería agarrar. Karen no notaba, lo observaba con extrañeza. Pensaba que era algún efecto temporal de la cirugía. No era temporal. Con el tiempo, la mano izquierda desarrolló lo que solo puede describirse como una personalidad.
tenía preferencias, tenía impulsos, y no siempre estaba de acuerdo con lo que Karen quería hacer. Cuando Karen encendía un cigarrillo, la mano izquierda lo apagaba. Cuando Karen abría la nevera, la mano izquierda la cerraba. Cuando Karen se abrochaba los botones de la blusa para salir a la calle, la mano izquierda los desabrochaba, uno por uno, mientras la mano derecha intentaba abrocharlos de nuevo. Era, según la describió ella misma en entrevistas, como vivir con alguien dentro. Alguien que no siempre coincidía con ella. Lo peor venía de noche. Mientras Karen dormía, la mano izquierda a veces rodeaba su cuello, no con fuerza suficiente para hacerle daño real, pero sí lo suficiente para despertarla, aterrorizada. Era mi mano, dijo Karen en una entrevista décadas más tarde. Lo sabía, pero no me sentía yo. El síndrome de la mano alienígena, en su forma clínica reconocida moderna, fue formalmente descrito en 1972 por los neurólogos Bryan y Jedinak, pero fue en los años 80 y 90, con los avances en neuroimagen y con casos como el de Karen Byrne, cuando comenzó a entenderse qué zonas del cerebro, cuando se dañan, producen este fenómeno extraordinario. Hay, en términos generales, 3 tipos de síndrome de mano alienígena, cada uno con su anatomía propia. El primero, el tipo callosal, es el que afectó a Karen Byrne. Ocurre cuando el corpus callosum está dañado o cortado. El resultado es que los 2 hemisferios pierden su canal de comunicación. El hemisferio derecho, que controla la mano izquierda, actúa de manera independiente del hemisferio izquierdo, donde reside el lenguaje, la conciencia verbal, el yo que habla y reporta y dice. La mano izquierda obedece instrucciones que el yo verbal no ha dado, que no puede ver, que no puede anticipar. El segundo tipo es el frontal. Ocurre cuando hay daño en el córtex motor suplementario, que está en el lóbulo frontal. Esta zona es crucial para la planificación y la iniciación del movimiento. Cuando se daña, por un ictus, un tumor, una lesión, puede producir una mano que actúa compulsivamente, que agarra objetos sin que el paciente lo quiera, que explora superficies de manera incesante. Es como si la mano hubiera perdido su freno, como si el sistema que normalmente dice, espera, primero decide, luego actúa, hubiera quedado fuera de funcionamiento, y la mano actuara directamente desde el impulso. El tercer tipo es el posterior o sensorial. Es el menos común y el más extraño en su presentación. Ocurre con daño en los lóbulos parietales o en la zona de unión temporoparietal, regiones asociadas con la integración sensorial. En este tipo, los pacientes no solo reportan que la mano actúa sola, reportan que la mano no les pertenece, que no sienten que sea su mano, que es una mano en abstracto, una cosa extraña que está pegada a su brazo pero que no forma parte de ellos. Esto es algo diferente, esto no es mi mano actúa sin mi permiso, esto es esa mano no es mía. La alienación llega hasta la identidad corporal. Antes de seguir, necesitamos hablar de algo que probablemente estás pensando. ¿No estamos todos en algún sentido haciendo cosas de manera automática todo el tiempo? La respuesta es sí. Y esa es en parte la razón por la que el síndrome de la mano alienígena importa tanto. No como rareza, sino como ventana a algo que es universal. Cuando conduces un coche por una ruta familiar, puedes llegar a tu destino sin haber Las manos han girado el volante, los pies han cambiado de pedal, los ojos han procesado semáforos y señales, todo sin que tú lo hayas pensado de manera deliberada. Tu cerebro ha estado funcionando en piloto automático. Cuando caminas, no piensas en cada paso. Cuando teclas una palabra familiar, no piensas en cada letra. Cuando coges un vaso de agua,
no calculas conscientemente la distancia, la fuerza de agarre necesaria, el ángulo del codo. La mayor parte de lo que hace tu cerebro, la gran mayoría, ocurre por debajo del umbral de la conciencia. El yo consciente, el narrador interior que siente que está al mando, es solo una fracción pequeña de la actividad cerebral total. Una fracción que, para funcionar, necesita ignorar todo lo demás. Benjamin Libet, un neurofisiólogo que trabajó en San Francisco, hizo en los años 80 un experimento que sigue siendo un... Pidió a sus sujetos que movieran la muñeca en el momento que quisieran, mientras registraba la actividad cerebral con electrodos. Y también les pedía que notaran, en un reloj especial, exactamente cuándo decidían mover la muñeca. La pregunta era, ¿cuándo ocurre la decisión? El resultado fue desconcertante. Había una señal en el cerebro, una ola de actividad que los neurofisiólogos llaman potencial de preparación, que aparecía hasta 1000 milisegundos antes de que el movimiento ocurriera. Eso es algo esperado. El cerebro necesita prepararse. Pero la conciencia de la decisión, el momento en que el sujeto decía, ahora quiero moverlo, aparecía consistentemente unos 8.000 milisegundos antes del movimiento. Es decir, el cerebro se preparaba para actuar antes de que el sujeto fuera consciente de haber decidido actuar. La decisión consciente era posiblemente una historia que el cerebro se contaba a sí mismo sobre algo que ya había empezado a hacer. El experimento de Libet ha sido criticado, replicado, matizado, interpretado de docenas de maneras, pero plantea, con una claridad incómoda, la pregunta que el síndrome de la mano alienígena hace visible. ¿Quién decide? ¿Eres tú el que decide mover tu mano? ¿O eres tú el que luego se entera de que tu mano se ha movido? El término popular para el síndrome de la mano alienígena, el que usaron los periódicos anglosajones durante décadas, es síndrome de la mano del Dr. Strangelove. Es una referencia a la película de Stanley Kubrick de 1964, en la que el Dr. Strangelove, un científico nuclear con un pasado nazi, no puede controlar su brazo derecho. El brazo se levanta repetidamente en el saludo nazi, mientras su dueño intenta frenarlo con la otra mano. Kubrick no conocía los casos médicos que circulaban en la literatura neurológica. El brazo incontrolable del Dr. Strangelove era una metáfora sobre el pasado que no puede reprimirse, sobre los impulsos que sobreviven a la voluntad declarada, pero era también una referencia a algo real. La imagen es perfecta para lo que queremos explorar. La mano que escapa, que tiene su propia agenda, que hace lo que no debe mientras su dueño intenta, con la otra mano, contenerla. Y es también la imagen de algo que la neurología moderna ha tenido que aceptar con incomodidad, que el yo, que creemos que controla nuestro cuerpo, es quizás menos soberano de lo que pensamos. Volvamos a los pacientes. El doctor Victor Marx, nombre modificado por razones de privacidad, era un neurólogo de Boston que en los años 90 desarrolló un tumor en la zona frontal medial del cerebro. El tumor fue extirpado. Las semanas siguientes a la operación fueron, según su propio relato, publicado posteriormente en una revista médica, las más perturbadoras de su vida. La mano izquierda comenzó a comportarse de manera autónoma. Agarraba objetos del escritorio de manera compulsiva. Interrumpía lo que estaba haciendo la mano derecha. Intentaba, en una ocasión, quitarle el bolígrafo con el que intentaba escribir. Lo que hizo el doctor Marx, que fue diferente, fue que, siendo el mismo neurólogo, fue capaz de documentar su experiencia con precisión clínica mientras la vivía. Describió algo que pocos pacientes tienen el vocabulario técnico para articular.
La diferencia entre no querer que la mano hiciera lo que hacía y no reconocerse en lo que la mano hacía. No era que la mano le molestara, era que la mano actuaba sin que hubiera, del otro lado, ningún deseo. La mano no era la expresión de un deseo bloqueado, era la expresión de algo que no te... Esto, escribió, era lo más desconcertante, no el movimiento en sí, sino la ausencia de agencia. Observar la mano como si fuera un objeto del mundo exterior, que sucedía a tener el mismo origen anatómico que el resto de su cuerpo. Semanas después, con la reducción del edema cerebral posoperatorio, los síntomas disminuyeron. La mano volvió a obedecer. Pero el doctor Marks escribió que nunca pudo volver a mirar su mano de la misma manera, que siempre quedaba, en el fondo, la sospecha de que el control que sentía no era tan absoluto como había asumido. ¿Qué tratamientos existen? Esta es la pregunta que toda descripción médica debe responder, y la respuesta, en el caso del síndrome de la mano alienígena, es, honestamente, decepcionante. No hay tratamiento específico para el síndrome en sí. Lo que hay son estrategias de manejo, y son notablemente prácticas, casi ingenuas en su simpleza. Si la mano alienígena tiene objetos, está sosteniendo algo, un objeto pesado, una pelota de goma, algo que requiera agarre constante, su actividad autónoma disminuye significativamente. La mano necesita al parecer algo que hacer. Si se le da algo que hacer, se lo hace. La segunda, hablarle. Esto suena como algo sacado de una película de terror cómico, pero los neurólogos que trabajan con estos pacientes lo recomiendan en serio. Hablarle a la mano, darle instrucciones verbales, puede ayudar a modular su comportamiento. La hipótesis es que el lenguaje, que en la mayoría de personas reside en el hemisferio izquierdo, puede tener cierto efecto modulador sobre la actividad motora del hemisferio derecho, incluso cuando el canal directo entre hemisferios está dañado. La tercera, estrategias de supresión física. Usar la mano dominante para contener la mano alienígena, sentarse sobre ella, ponerle un guante. Karen Vine aprendió a poner la mano izquierda bajo su muslo cuando necesitaba hacer algo que sabía que la mano podría interrumpir. Hay en los últimos años algunos trabajos preliminares sobre el uso de toxina botulínica para reducir la movilidad de la mano en casos muy severos. Los resultados son mixtos. No se ha establecido ningún protocolo clínico estándar. La causa subyacente, el ictus, el tumor, la cirugía del corpus callosum, es la que guía el tratamiento real. Si la causa es tratable, los síntomas a veces disminuyen con el tiempo. En otros casos, como el de Karen Vine, son permanentes. Hay un aspecto del síndrome que la literatura médica tiende a mencionar brevemente y pasar, pero que merece más atención: la dimensión psicológica. Vivir con una mano que no obedece, que actúa contra la voluntad del paciente, que puede ser percibida como entidad propia, es psicológicamente devastador. No es solo la interferencia práctica, la blusa que no puede abrocharse, el libro que no puede leerse sin lucha, las tareas que se vuelven 2 veces más largas porque hay una mano que deshace lo que la otra hace. Es algo más profundo, la erosión de la confianza en el propio cuerpo. Tu cuerpo es, en condiciones normales, el territorio más seguro que tienes, la extensión más confiable de ti mismo. Levantas el brazo y el brazo sube. Cierras la mano y la mano cierra. Hay una transparencia entre la intención y la acción que damos por tan descontada que ni siquiera la nombramos. Cuando esa transparencia se rompe, cuando el cuerpo empieza a hacer cosas que el yo no ha autorizado, la experiencia es de traición. No metafórica, literal. El cuerpo traiciona al yo.
y el yo queda sin suelo firme bajo los pies. Muchos pacientes con síndrome de mano alienígena reportan síntomas de ansiedad y depresión que los médicos atribuyen a la carga de tener una condición. Pero hay algo más específico debajo: el vértigo de no saber quién actúa cuando tu mano actúa. La sensación de haber perdido algo que no sabías que tenías hasta que ya no estaba. La ilusión, si es que es ilusión, de ser el autor de tus propias acciones. Los filósofos llevan siglos debatiendo el libre albedrío. El síndrome de la mano alienígena no resuelve el debate, pero lo convierte en algo visceral. En la tradición filosófica occidental, la voluntad libre se entiende como la capacidad de actuar conforme a las propias razones, de ser el origen de las propias acciones. Harry Frankfurt, un filósofo del siglo XX, distinguió entre deseos de primer orden, querer hacer algo, y deseos de segundo orden, querer tener ciertos deseos. Lo que nos hace agentes morales, argumentó Frankfurt, es la capacidad de evaluar nuestros propios deseos y actuar. El paciente con síndrome de mano alienígena tiene deseos de segundo orden, clarísimos. Quiere que su mano no cierre el libro, quiere que no desabrochen los botones, quiere que no lo estrangule mientras duerme. No hay ambigüedad, no hay conflicto interno, hay una voluntad clara. No quiero que mi mano haga esto, y hay una mano que lo hace de toda forma. ¿Es la mano alienígena libre? ¿Es el resto del paciente libre? ¿Hay dos agentes distintos compartiendo un cuerpo? ¿O hay un agente, el paciente, y un mecanismo que ese agente no puede controlar, de la misma manera que no puede controlar la frecuencia de sus latidos cardíacos? La neurología no puede responder estas preguntas. La neurología puede decirte dónde está la lesión, puede decirte qué circuito está desconectado, puede decirte con bastante precisión por qué la mano hace lo que hace en términos de actividad neuronal. Pero la pregunta, ¿quién está en esa mano?, es una que la neurología, porque es una pregunta sobre la conciencia. Y la conciencia sigue siendo, pese a todo lo que hemos aprendido, la frontera más misteriosa de la ciencia. Hay un detalle de los casos clínicos que los artículos médicos mencionan de pasada y que yo encuentro, por alguna razón que no sé exactamente articular, el más perturbador de todos. En algunos pacientes, la mano alienígena parece tener preferencias consistentes. No actúa al azar, tiene patrones. La mano de Karen Bain apagaba cigarrillos. Karen fumaba. La mano izquierda sistemáticamente apagaba los cigarrillos. ¿Era eso la expresión de un deseo reprimido de dejar de fumar? ¿Era un simple reflejo condicionado? ¿Era algo intermedio, algo para lo que no tenemos vocabulario? En otros pacientes, la mano alienígena parece atraída por ciertos objetos y no por otros. Alcanza libros, pero no vasos. Agarra botones, pero no cremalleras. Tiene, al parecer, una lógica que no es la del paciente consciente. Esto sugiere algo inquietante, que en el hemisferio que controla la mano alienígena hay algo parecido a preferencias, a intenciones, a algo que funciona como un querer, aunque no haya palabras para expresarlo. Que hay en ese hemisferio algo que se parece a una subjetividad. Y si eso es así, si en un cerebro dividido puede haber dos centros de algo parecido a la experiencia subjetiva, ¿qué nos dice eso de los cerebros normales, no divididos? ¿Qué nos dice de todos nosotros? Termina como siempre con más preguntas que respuestas. El síndrome de la mano alienígena es raro. Hay pocos cientos de casos documentados en la literatura médica, aunque es probable que muchos más no se diagnostiquen correctamente o no se reporten. No es algo que la mayoría de médicos verán en su práctica clínica.
Importa porque hace visible de manera dramática e inequívoca algo que el cerebro hace siempre y que normalmente mantenemos fuera de la vista: el procesamiento paralelo, los múltiples sistemas que actúan simultáneamente, la construcción activa y potencialmente ilusoria de la unidad del yo. Tu sensación de ser uno, de ser el autor de tus acciones, de que cuando decides hacer algo, tú lo decides y punto, esa sensación es real, es decir, la tienes. Pero el cerebro que la produce es un sistema enormemente complejo, con muchos módulos, muchos niveles, muchas voces que no llegan al umbral de la conciencia, pero que están ahí, procesando, actuando, influyendo. Normalmente todos esos sistemas trabajan juntos. El corpus callosum los coordina. Las conexiones entre lóbulos los sincronizan. El resultado es la experiencia fluida y coherente de ser una persona, de tener un... Pero cuando algo falla, cuando una lesión corta el diálogo entre hemisferios, cuando un tumor silencia el sistema que pone freno al impulso, cuando una zona deja de integrar el cuerpo en el mapa del yo, la coordinación se rompe, y lo que emerge debajo es más complejo, más plural, más extraño de lo que queremos admitir. La mano que actúa sin tu permiso no es una anomalía que desmiente cómo funciona el cerebro. Es una ventana a cómo funciona siempre. Karen Byrne murió en 2021. Vivió décadas con la mano izquierda que no obedecía, que la abofeteaba, que intentó estrangularla en varias ocasiones, que desabrochaba botones y apagaba cigarrillos, y cerraba libros, y tenía al parecer su propia agenda sobre cómo debía ser la vida. En entrevistas, habló de ello con una mezcla de frustración, humor negro y una especie de resignación filosófica que solo puede venir de haber vivido décadas. Es mi mano, dijo en una de las últimas entrevistas que dio. La llevo conmigo a todas partes, pero hay días que no sé si me acompaña o si me vigila. No tengo una manera mejor de terminar que con esa frase, porque captura algo que ningún artículo científico puede: la extrañeza de habitar un cuerpo que no es exactamente tuyo, de ser un yo que no es exactamente uno. La mano que actúa sin tu permiso es al final la pregunta hecha carne. ¿Dónde terminas tú y dónde empieza lo que tu cerebro hace sin que te avise? No hay respuesta, pero hay manos que siguen moviéndose. El guión tiene aproximadamente 5.100 palabras, con los marcadores #hook y #prolog. Cubre. Hook. Escena inmersiva en segunda persona para enganchar al espectador. Prolog. Presentación del caso real de Karen Byrne plus pregunta filosófica central. Cuerpo. Carl Goldstein, 1908. Cirugía callosal. Experimentos Sperry/Gazzaniga. Caso Karen Byrne detallado. Los 3 tipos de síndrome: callosal/frontal/posterior. Experimento Libet. Dr. Strangelove. Tratamientos: dimensión psicológica, implicaciones filosóficas. Frankfurt, libre albedrío. Cierre. Regreso a Karen Byrne con su cita final. ¿Quieres que lo guarde como archivo script.txt en alguna carpeta de proyecto? ¿O hay algún aspecto del tono/contenido que ajustar?